Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en La Clave, en vivo, con el gusto de siempre. Miércoles 10 de junio 2020. Aurelio Contreras, como todos los miércoles, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica Camarena. Estamos, pues como cada miércoles, muy contentos de compartir con nuestra audiencia, pues, este espacio de reflexión, de análisis periodístico sobre, pues, el acontecer político y social de nuestro país y del mundo y más allá, a veces. Hasta donde llegue. Así es, hasta donde llegue. Y pues bueno, vamos para no variar, tenemos una agenda sabrosa, muy sabrosa de temas eh, para poder analizar con todos nuestros amigos que nos acompañen esta noche, pues todavía cálida después de 3 días de un calor ardiente en la ciudad de Jalapa y creo que pues en varias partes del país también, ¿no? Pues inevitablemente habría que comenzar, aunque dándole su justa dimensión, a el bulo, al libelo que irresponsablemente presentó el día de ayer durante la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos referimos invariablemente a el proyecto BOA, que bueno, si no fuera tan ridículo lo que estamos viendo que sucede con el gobierno de México, pues, más bien, si no fuera tan trágico, es al revés, si no fuera tan trágico lo que estamos viendo con el gobierno de México, este tipo de ridículos los deberían matar de la risa. Así es, Aurelio. Fíjate que realmente el deslinde de todos los que fueron nombrados en este ejercicio de denostación en que se ha convertido las mañaneras, ya convierte en este documento en un verdadero ridículo, un nuevo ridículo del presidente López Obrador, en un tiempo en el que yo insisto, aquí se requeriría un presidente estadista, un presidente sensible ante la tragedia que vivimos como país, producto de la pandemia, tema que después abordaremos de detalle, pero sin embargo no, se ocupa De la de grilla, temas. él está en la pura grilla. Yo no dejo de pensar que realmente el presidente está más preocupado y ocupado en la elección del 21 y en la revocación del mandato en el 22. O sea, no pierde de vista ese tema en ningún minuto de su vida, en ningún minuto de su mandato, más allá de lo que esté pasando. Y para mí este documento es como parte de presentar una victimización adelantada de todos sus enemigos ante las huestes, ante todo ese cúmulo de público que depende de él en base a, tú sabes, a los abonitos que da disfrazados de apoyos sociales. Entonces, más allá del tema político también y del distractor que bien adelantamos en los avances de La Clave, creo yo que sigue tratando de polarizar el camino a las elecciones y les manda un mensaje muy claro a todos aquellos que saben perfectamente que ya son muchos que no lo quieren. Es decir, ya sé que quieren que me vaya, pero pues yo aquí les voy a hacer la lucha. Aquí el asunto, lo que me parece a mí en realidad destacable de esto, digo, no es el documento en sí, porque el documento en sí es una verdadera payasada. Digo, Sí. nada más desde el nombre, ya me imagino a los asesores políticos, a los asesores en materia de marketing político, de campañas y de comunicación política, poniéndole a su proyecto
un nombre de entrada susceptible de hacerle cualquier cantidad de memes. Ya imagino presentándose los partidos y las cámaras como las boas, ¿no? O sea, desde ahí es una pendejada supina, ¿no? Pero no solo eso, la presentación misma del proyecto, del supuesto proyecto y los objetivos. Me quedé deslumbrado ante semejante descubrimiento. ¿Qué está buscando este proyecto BOA? Desplazar a Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato presidencial en 2022. No, ¿De son unos veras? genios, ¿De son unos veras? genios, No me son lo hubiera genios. podido imaginar que unos partidos de oposición, unos grupos opositores a un gobierno, intentaran disputarle el poder a ese gobierno. Que son unos genios. Unos Es genios, increíble, ¿no? No iba a haber nadie que quisiera desplazar de esa mayoría aplastante que tiene Morena, por ejemplo, en el legislativo. Digo, verdaderamente, pues obviamente sin contrapesos y sin el autoritarismo del presidente, pues nadie lo pensaría, pero realmente es apabullante y seguramente muchos sectores, Aurelio, grupos organizados, mal planteados, mal dirigidos, pues son opositores al presidente y a su grupo. Pero eso es obvio en todos lados. Hay oposición y además, y como bien señala aquí el doctor Francisco Monfort, a quien le mandamos un saludo, que fue secretario ejecutivo del Instituto Electoral, sabe de esto, pues dice, el documento no tiene nada de ilegal, respeta el juego electoral. Pues sí, es un conjunto de obviedades que hacen los partidos políticos y los sectores que no están de acuerdo con un gobierno, pues disputarle el poder, y lo que se plantea en el documento, como bien señala el doctor Monfort, pues son caminos legales, los caminos que están en la Constitución y en la legislación electoral para acceder al poder, camino que el propio Morena y López Obrador siguieron para llegar a donde están. O sea, ¿cuál es el problema? No es ninguna sorpresa. Aparte ellos lo hicieron, pero de manera más burda, así como el panfleto ese que presentó el presidente con su vocero, de esa lo hicieron. Y mira, se les criticaba, a lo mejor hubo voces que se alzaron, pero transcurrieron con respeto y con civilidad. Aquí el problema, para mí, desde mi punto de vista, es que el presidente, desde esa tribuna tan poderosa que tiene todas las mañanas, pues siga mandando estos mensajes de polarización, de encono, de pleito, con todo el mundo, vamos. Y sobre todo del linchamiento, porque el hecho de mencionar personas por su nombre, pues tiene toda la mala leche que caracteriza a Andrés Manuel López Obrador para exponer a esas personas a las que mencionó a el linchamiento público, porque finalmente el panfleto que presentó el día de ayer, pues no trae nada que no sepamos, no, vaya, lo que plantean ahí es que los partidos quieren hacer un bloque para enfrentar al régimen. Más bien yo me preguntaría, ¿los partidos de verdad tendrán la voluntad de hacer una alianza para hacerle contrapeso al régimen? Yo hasta ahora lo dudo, en realidad, por todos los intereses que están inmersos, ¿no? Por supuesto. Sí, fíjate que yo en alguna otra columna planteaba, porque hay escenarios y salvo que se unieran todos, lo cual suena bastante difícil. Tomando en cuenta las mezquindades políticas, ¿no? Ya lo estamos viendo con el revés que le pusieron a Dante Delgado
y hasta el gobernador de Jalisco con este senador Chapulín que se brincó a Morena, pero bueno, Y al hablamos PRD que le desaparecieron la bancada, o sea, vecindades, y ese, híjole, esa arrolladora de Morena de querer tener absolutamente todo y no perder nada. Ahora, que también es válido que lo busquen, el asunto es cómo lo hagan. Y a mí realmente lo que sí me resulta preocupante de que hayan presentado este pasquín, porque para mí eso, el proyecto BOA no es más que un pasquín sin autor que de manera irresponsable presentó el mismísimo presidente de la República, el mismo que chilla todos los días por las fake news. Lo que me parece tremendo es que lo que están buscando es criminalizar el disenso. O sea, si yo busco por la vía democrática acceder al poder y quitarte del poder, entonces soy algo así como un conspirador que traiciona a la patria y merece el paredón, merece estar ante pelotón de fusilamiento. Está cabrón, ¿no? Pero no hay sorpresas, Aurelio. Acuérdate que acaba de decir que o están con él, que nada de fuera máscaras, o están con él o están contra él. O sea, aquí no hay de dos, ¿sí? Entonces ya realmente... Lo mismo decían los camisas negras de Mussolini en los 30. Sí, o sea, realmente está en una posición de autoritarismo, intransigencia, con el poder yo hago lo que yo quiero y el que no es realmente vale madres. Parecería ya en síntesis que eso es lo que está diciendo el presidente, pero hay que decirlo y también. Cuidadito y alguien se le ponga al brinco, ¿no? Además. Pues ya vemos, para eso tiene a Santiago Nieto, para perseguir las cuentas y revisar cómo andan los dineros. Acuérdate que ese es actúa más como fiscal que el propio fiscal, que ya por cierto no aparece, ya no sabemos ni dónde está. Dice Tony Kaiser desde Guadalajara, el paredón de Hanlon ya estaba puesto, pero si se ofrece, bueno, no, ese paredón sí nos resulta agradable. El paredón otro del que estamos hablando, el de la opinión pública o incluso un paredón de veras, pues eso implica otras cosas, ¿no? Pero también hay otros intereses en medio de la presentación de este tipo de bolas de humo, de distractores, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, y que el propio presidente esbozó el día de ayer y que pasó de alguna manera desapercibido entre todo el escándalo de las boas de Palacio Nacional, es que van por las Afores, y lo dijo clarito y sin posibilidad de interpretarlo mal. Así es, Aurelio. Fíjate que es muy preocupante porque no hay que perder de vista qué son las Afores. Para la mayoría de la burocracia a lo mejor tienen más información, pero hay que decirlo, las Afores son ahorros de los trabajadores, o sea, no es un dinero que fue concesionado por el sindicato, o sea, son ahorros, eso no se puede... Es el dinero de la población, es el dinero de su vida. De su vida, y estamos hablando, fíjate, no es accidente que ahorita hayan tomado el tema de las Afores. Te voy a decir por qué. Son 60 millones de cuentas y son nada más y nada menos que más de 4 billones de pesos. Billones con B de burros, como son los que tomaron el tema. Entonces, no es accidente el tema de las Afores. No, para nada, ¿no? Ya lo habían esbozado desde hace unas semanas con la propuesta que presentó un diputado X de la bancada de Morena, pero con una muy clara intención, porque como escribí en mi columna el día de hoy, ahí en Morena no se mandan solos, ahí cada cosa que hacen debe tener la bendición del santo líder. Sí. Pues propuso a este diputado, cuyo nombre ni siquiera recuerdo en este momento, que desaparecieran las administradoras
del ahorro para el retiro de los trabajadores que están en manos, en empresas privadas, y que todo el dinero se concentre en un solo ente público, en este caso, el Banco del Bienestar, ni más ni menos que la entidad que se encarga de repartir la lana que se regala en este sexenio en México. Oye, les dicen abusadillos desde chiquillos a los No, sí, pendejos no son, me queda claro. Son ambiciosos y ¿sabes qué? Pero lo peor de todo, Aurelio, es que están desbocados. Están desbocados y eso a cualquier desbocado le provoca cometer errores. Errores tan obvios, errores tan fáciles de detectar, caray. O sea, esto de las afores y que el propio presidente ya lo está enarbolando, acompañado de Mario Delgado, que según él estaba haciendo un gran, una gran propuesta para ayudar a la gente, pues no tiene que ver con eso, tiene que ver con la ambición desmedida de acabar con todo. Y de quedarse con todo, ¿no? O sea, sí, de administrar todo. Ellos quieren tener todo el dinero aquí, y el pueblo, al pueblo que se lo cargue, ya sabes quién. Digo, y al pueblo darle ahí migajitas para que esté contento, y sobre todo para que me lo tenga que agradecer a mi papá gobierno, ¿no? El más puro esquema del más anquilosado PRI está reflejado en esta manera de hacer política y de gobernar que tiene Morena. Es que nada más hay que hacer un repaso de todos los que están en Morena, que fueron priistas, para que no se les olvide. No lo vamos a hacer ahorita, pero bueno, empezando Bueno, nada más habría que recordar a uno hoy que es 10 de junio, que hoy en 1971, recordarás, fue el halconazo, aquel episodio tenebroso de la historia de nuestro país, una extensión de lo que pasó en Tlatelolco, y nada más recordar que en aquel entonces, cuando sucedió este hecho en el que grupos paramilitares asesinaron, golpearon salvajemente a estudiantes y a personas que estaban caminando por donde se realizaba una marcha, el director de gobernación en ese entonces era un señor que se llamaba, y creo que todavía se llama, Manuel Bartlett. Al que se le cae el sistema. Y otras cosas. Y otras cosas, ¿no? Menos la cara de vergüenza, porque esa ni la conoce, ¿no? Pero fíjate, pues es un cercano colaborador del presidente, por cierto, muy protegido, hasta por la función pública, padre de un hombre de negocios que vende al gobierno militar. Y bueno, pues se ve que tiene unos nexos importantes y unas complicidades muy, muy amplias, ¿no? Amplias, donde no hay sexenio que pueda con él se mantiene bajo la vieja conseja que decía que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Sí, así es, Aurelio, es increíble lo que pasa con Manuel Bartlett, y fíjate que yo creo que será el personaje, si no me equivoco, el cual lo va a mantener, porque ya ves que es berrinchudo y es terco, aquel que da las conferencias, pero va a ser el personaje que después vaya a dar hasta episodios como de película, ¿eh? No dudes de una película, porque la supervivencia de un político tan mañoso como Bartlett no puede pasar desapercibida, pero bueno. Pero bueno, mientras vemos qué pasa con Bartlett, pues lo que sí nos queda claro es que por donde pasan muchas cosas y no precisamente buenas, es en el país, que aunado al clima de división, de polarización provocado por el propio gobierno, pues hay que agregarle la brutalidad policíaca que se registra en varios estados del país y que ha sido aprovechada por quién sabe quiénes para generar a su vez
actos de violencia que se ven muy bien sincronizados en diferentes ciudades, violencia, a mi modo de ver, estúpida en las calles, sin ningún sentido, sin defender ninguna causa real, pero que infunden, entre otras cosas, mucho temor entre la población y mandan un mensaje ominoso de cómo podrían ciertos grupos de poder estar buscando controlar las manifestaciones de descontento de la población. Sí, Aurelio, fíjate que es muy desalentador y vuelvo a lo mismo en tiempos en donde la gente tiene miedo, donde ya hay miles de enfermos cercanos, escuchas noticias devastadoras en torno a la pandemia. Bueno, pues haya estas agresiones en las ciudades. Aquí en Jalapa lo vivimos nosotros, de pues agitadores infiltrados, porque bueno, las manifestaciones tienen que ser libres, tienen que ser respetuosas, tienen que ser también respetadas, pero los infiltrados que ahora con el anexo del cubrebocas, bueno, están todavía más tapados, pues se dedicaron a, como pasó en la Ciudad de México, en Guadalajara, en la capital de Veracruz, a hacer destrozo y medio en negocios, en sucursales bancarias. Imagínate tú que después de pero no en Palacio Nacional, no en Palacio de Gobierno ni en Palacio Municipal, curiosamente. Curiosamente, en ningún local, digamos, edificio, más bien edificio que tenga que ver con el gobierno de Morena, hay que decirlo. Le dieron un llegue a seguridad pública, pero nada que ver con lo que hicieron en los bancos o en al cajero, en las tiendas de conveniencia, en los negocios privados, incluso en domicilios particulares. Sí, mira, por ejemplo, en el caso de los bancos, todos sabemos que tienen un seguro. Aún así, bueno, no merecen ser dañados, pero hubo negocios a los que les destrozaron sus vidrios y estos negocios ya traían un problema serio de falta de ventas producto de la pandemia, ¿no? Por cierre de negocios y tal. Ahora imagínate, pégale aún más con estos daños y que nadie haga nada, que nadie te responda. Sobre todo eso, ¿no? Que mientras había una manifestación legítima de familiares de una persona que hace un mes fue detenida por policías y el otro día resultó que se les murió en el cuartel de San José, una persona detenida como por 10 policías, a estos vándalos, porque yo no podría llamarlos de otra manera, que se fueron a meter a esta manifestación disque para protestar contra la brutalidad policíaca, no hubo un policía que les dijera qué hubo, que les dijera no puedes hacer esto, absolutamente nada, los dejaron hacer y deshacer, y además, y se supo que un camión fue identificado, un camión que los movilizó para llegar a el Teatro del Estado. No a todos, algunos llegaron por su propio pie, convocados por alguien de los infaltables tontos útiles que se prestan a juegos que ni siquiera se imaginan en los que están inmiscuyéndose, pero que finalmente a mí me queda claro que hubo mano negra en lo que pasó en Jalapa, como hubo mano negra en lo que pasó en la Ciudad de México y lo que pasó en Guadalajara en días anteriores. Es inexplicable que esta mano negra ahorita esté operando de esa manera, porque fíjate que para la gente, yo sé de la gente, por ejemplo, al menos en Jalapa, gente cercana a mí que me dijeron, oye, ¿y qué dijo el gobernador? Ah, por cierto, no me acordaba. ¿Hay gobernador? Sí, tenemos gobernador, pero bueno, me preguntaban, ¿qué dijo el gobernador acerca de esto? Bueno, pues en realidad casi, si alcanzó a decir algo, nadie lo entendió, pero hay un hecho. O sea, ya me acordé, dijo serénense o algo así. Ah, sí, no, sí, un mensaje realmente. De un estadista, de todo un político de altura. Bueno, Felipe González y
Bill Clinton No, se no, los no. pillan, o sea, De gol se quedan pasmados. yo lo que, o sea, la verdad es que en Jalapa, con un alcalde realmente bueno para nada, que ni se ve, Anodino. ni se siente, nunca ha hecho nada relevante que los ciudadanos podamos reconocerle, que prefiere esconderse que dar la cara, que fíjate, el gran aporte en estos días fue poner lavabo para que la gente se pueda lavar las manos en el Parque Juárez y no tener ningún tipo de intercambio comunicacional con los comerciantes, con los industriales, con los que están en bancarrota, digamos, en la capital del estado, una empresa para poder intercambiar mecanismos y etapas para restablecer de alguna manera unos apoyos o poder, no, nada, nada. De la misma manera que Ellos acá, solamente apoyan a sus clientelas y así los es, apoyan con frijolitos con gorgojo. con Gorgo. Pero fíjate que lo que pasó en Jalapa, siento yo que es un mensaje de desaliento y de mucho enojo de la gente. O sea, la gente en La Jalapa. reacción de la mayoría de las personas fue reprobar estos hechos Y de violencia sin sentido. mira, Así yo es. tenía, si acaso 2 días antes, tuve que ir al centro de la ciudad que a mí me encanta. Yo amo Jalapa, me adopté en Jalapa, aunque soy tuspeña de corazón, pero de corazón también soy jalapeña de hace 25 años. Y te quiero decir que fui 2 días antes o 3 días antes a Jalapa para hacer trámites, porque la verdad, no te puedes escapar de los trámites a pesar de la ¿No? pandemia. Y disfruté del centro, de alguna manera, tranquilo, la gente respetuosa. Ahora sí que lo caminé por necesidad. Y después cuando veo esas escenas de unos desquiciados, porque no se les puede llamar de otra manera, pagados, llevados, infiltrados, destrozando así, sin ningún motivo, el Sin centro de la. ninguna causa a defender. O No, sea, lo mismo hablaban que la brutalidad policíaca, que predecían la muerte del capitalismo y consignas así pura tortura. trasnochadas que nada tienen que ver realmente con los problemas de la gente en este momento, que qué es lo que quiere la población, alternativas Claro, exacto. para poder vivir en paz, Ahora para poder imagínate, vivir sin agresión y para poder trabajar. Ahora imagínate, a lo mejor yo soy muy romántica, pero creo que nuestro ánimo, no sé de quién fue la idiota de mandar a estos grupos a provocar y a destrozar y a agredir, pero con el ánimo general que hay en la población, porque la gente está recluida, porque la gente no tiene dinero, porque muchos se quedaron sin trabajo, porque muchos están cerrando negocios y todavía vienen y rompen la madre a la ciudad, digo, eso no tiene, ya sabes. Así es, ¿no? Pero insistimos, mientras estos cuates hacían lo que se les daba la gana, la policía, bien, gracias, ¿no? No, no, qué raro que además que no tocaron ningún palacio. ningún palacio, ni el municipal, ni el Por lo de. menos en Jalapa, ¿no? Dice Leti Perlasca, Yanni Peña, que todos los días y muchas veces al día lo criticaron en las redes y que recuerden ni se quejaba. Pues no, la verdad no se quejaba, aguantaba Aguantaba vara, ¿no? vara. Dice Tony Kaiser, no hay gobierno en Aguantaba toda la vara. República que haya dejado de mostrar su descontento por el manejo de la cuarentena, más los robos en despoblado de los padrones de ayuda, ejemplo el de Jalisco, más la represión y los arbitrarios abusos y vacaciones sistemáticas. No hace más que empeorar. Pues sí, eso es lo que ha estado sucediendo, ¿no? Sin duda alguna. Oye, Aurelio, pero lo que sí hay que decir es de que en Veracruz la violencia, pues ya, o sea, definitivamente
Ya se volvió un cliché, siempre hablamos de lo mismo, pero es que no deja de pasar lo mismo, ¿no? Nosotros no lo podemos soltar mientras siga vigente, porque mientras el gobierno busca que nos callemos acerca de este tema, creo que es importante seguirlo diciendo. ¿Por qué? No porque nos guste decir malas noticias, simplemente porque pareciera que nadie hace nada. Mira, hoy yo hice unas cuentas así, no sé si son ciertas, pero hubo algo así como 7 ejecuciones en Veracruz. O sea, 4 en Omealca, 1 en Coatzacoalcos, creo que 2 en Coatepec, más no confirmados durante el día. Es decir, es un pueblo sin ley si le podemos llamar así. Así es, de hecho hubo una fuerte balacera, una persecución en una de las zonas exclusivas de la conurbación Veracruz-Boca del Río, en el fraccionamiento Costa de Oro. Y bueno, la información que surgió más tarde es que fueron baleados unos empresarios que curiosamente denunciaron hace no mucho a la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, de sendos actos de corrupción. Así es, Aurelio. Fíjate que yo leí la información del periodista Víctor Hugo Arreaga acerca, él fue, bueno, para mí de los primeros que señaló que estos empresarios que fueron baleados tenían que ver con el caso CONADE, el caso de Ana Gabriela Guevara y, por cierto, también de otras personas en Veracruz. Pero de una exalcaldesa, por cierto, de Jalapa. Habría que confirmar el hecho. Repito, el periodista Víctor Hugo Arteaga lo dio a conocer a través de su cuenta en las redes sociales y sería importante darle seguimiento porque, por suerte, no pasó a mayores. Pero en la zona donde ocurrió, es decir, fue así como de policías y ladrones, balazos unos a otros, y los habría salvado que el coche que traían está blindado. Pero quiere decir que entonces esta situación, bueno, puede reventar en cualquier momento. Así es, ¿no? Finalmente, la situación general es de violencia desmedida y de la autoridad no se sabe nada. Bueno, sí sabemos que detienen chavos banda que ven sospechosos y que luego se les mueren en los separos de la cárcel, ¿no? Por infartos fulminantes, pero producidos por las sendas madrizas que les acomodan ahí, los mismos policías. Pues repito, parecería que Veracruz es un pueblo sin ley, así como en el viejo oeste, pero vámonos a la agenda que les prometimos a nuestros amigos en las redes, Aurelio, y tú traías un dato importante acerca del COVID en Veracruz. Sí se dio a conocer hoy una proyección, un estudio de la Universidad de Chicago, de Washington, de la Universidad de Washington, del Instituto de Métricas y Evaluación de esta universidad, que señala que por estudios que ellos hicieron, supongo yo que estadísticos y de otra clase, que en México, para el mes de agosto, el número de muertos por COVID-19 podría llegar hasta 50,000, superar los 50,000 más bien. Y en Veracruz, en particular, el número de muertos para la misma fecha, a principios de agosto, podría ser de más de casi 6,000 personas. Estamos hablando de un escenario verdaderamente dantesco que, entre otras cosas, pues evidenciaría el pésimo manejo que le han dado las autoridades de todos los niveles a la emergencia sanitaria y de la cual también tenemos en muy buena medida responsabilidad los propios ciudadanos. Hoy también tuve que salir a hacer algún trámite y vi una gran cantidad de personas
por la calle sin ninguna medida de protección, absolutamente ninguna. Vi cafés en plazas repletos de personas y resulta perdón, llevamos semanas en el pico de una pandemia que nada más no baja, nada más no se aplana. Y bueno, no es descabellado pensar que estas predicciones, que estos cálculos de una universidad norteamericana, pues puedan tener mucho más base que los cuentos chinos que nos vienen a contar los gobiernos todos los días. Así es, Aurelio. Fíjate que estábamos revisando cifras y por supuesto lo que dices y lo que dice esta universidad en Estados Unidos puede tener mucho de razón. Por ejemplo, el tercer lugar a nivel nacional, que es Tijuana, bueno, de ahí sigue Tabasco el cuarto, el quinto es Veracruz, ahorita a nivel nacional. Veracruz, casos confirmados son 5,751 al día de hoy, pero el dato importante es que son 222 de ayer a hoy, ¿sí? Ahora, de muertos, bueno, son 55 muertos tan solo de ayer a hoy, o sea, los muertos son 870. El índice de letalidad en Veracruz es del 15.1%, pero ¿con qué lo voy a comparar? Lo voy a comparar con Jalisco, que está en el lugar 9 a nivel nacional. Nada más, no voy a dar más datos. En Jalisco, los casos confirmados ahorita son de 3,309. Veracruz, 5,751. Muertes en Jalisco, 284. Y el índice de letalidad es de 8.6%. O sea, estamos hablando de dos estados muy grandes. Jalisco, de los más poblados del país. Poblados en el 9º, pero Veracruz está en el 5º, digamos ya rebasado. O sea, con ¿cuál índice están aplanando? Ahora creo que realmente lo que está aplanado solamente es el cerebro de los que están a cargo de esta pandemia. Sin duda, ¿no? El cerebro y la credibilidad de las autoridades en cuyos números pues es imposible confiar porque todos los días nos dan muestra de que en realidad no tienen idea de dónde están, de dónde estamos todos parados. Así es, no, y ni siquiera nosotros, como bien decías, yo también soy la encargada de salir por las compras y los trámites en casa y realmente sí veo mucha gente relajada. Creo que los malos ejemplos nacionales han contribuido a que la gente diga, pues me dijeron que se acabó la sana distancia, ya puedo salir, puedo echarme un cafecito. La nueva normalidad. La nueva normalidad, con que lleve el cubrebocas, con que no los toque, pero no es así. La verdad es que ahorita estamos en la fase más delicada de la pandemia, la más delicada. Y como en realidad no podemos pedirle un ápice de responsabilidad a nuestras autoridades, pues eso tiene que caber en los ciudadanos, tiene que caber en nosotros, ¿no? Entonces, pues no queda más que cuidarnos y cuidarnos nosotros, y al cuidarnos nosotros, cuidamos a los demás, cuidamos a los nuestros, que eso es lo que mucha gente no parece entender. Cree que si goza de buena salud, que eso tampoco es garantía de que una infección por COVID-19 pueda ser fatal. Creen que por estar en buenas condiciones de salud no pasa nada si se infectan. Sí pasa. Si se infectan, pueden infectar a otras personas que sus condiciones de salud puedan llevarlas a un desenlace fatal. Entonces, es una cuestión de responsabilidad comunitaria, ya no únicamente de responsabilidad personal. Así es. Oye, Aurelio, pero a quien sí sacaron, a que se fue el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. A él sí le hizo justicia la Cuarta Transformación. Sí, lo rescataron, ¿no? Ya.
Así es, el día de hoy se dio a conocer que Mario Villanueva, el tristemente célebre exgobernador de Quintana Roo, preso y sentenciado por narcotráfico, pues ya salió del bote, el chueco ya está en su casita, y no por cualquier razón, él mismo se encargó de agradecerle ni más ni menos que al presidente Andrés Manuel López Obrador su gestión para que humanitariamente lo dejaran continuar con su sentencia en su casa. Bueno, pues parecería que en la 4T tienen algún sentimiento de bondad con los malos. Y lo digo, no, mira, el exgobernador tiene muchos años en la cárcel. Él mismo aceptó ante las autoridades de Estados Unidos, cuando se lo llevaron, acuérdate, que pues sí, él había recibido sobornos del llamado Señor de los Cielos, ¿no? Algo así como $500,000 mensuales para dejar pasar droga, tuvo que aceptarlo, va a decir que fue forzado, tal, lo regresaron a México. Yo sí creo en la readaptación social, más me parece muy extraño que la 4T tenga esa preferencia muy importante por gente inmiscuida en el narcotráfico. Solamente hay que recordar, y nunca se nos debe olvidar el caso Ovidio, ¿sí? Nunca se nos debe olvidar el caso Ovidio y otros casos por ahí de gente que ya la habían agarrado y después la sueltan y todos inmiscuidos en el narcotráfico, Aurelio. Eso me queda claro ahora con el exgobernador de Quintana Roo. Y porque además no es algo que se haya inventado Mario Villanueva, el propio López Obrador ya había declarado hace algún tiempo que iban a apoyar o a revisar por lo menos el caso de Mario Villanueva. Pues, ¿a honras de qué? ¿A honras de qué un presidente tendría que ponerse a revisar el caso de una persona confesa de haber recibido sobornos, no de cualquier persona, de haber recibido sobornos de asesinos, como son los narcotraficantes? Es una cosa pavorosa, ¿no? Pero ¿qué nos extraña de la 4T? Hace una semana y media, asesinaron en Tierra Blanca a Francisco Navarrete, un hombre que fue detenido en 2016, acusado de la autoría de la desaparición y asesinato de 5 jóvenes en Tierra Blanca, que estuvo en la cárcel por ese motivo, que fue soltado por deficiencias en el proceso y que a pesar de ello, y cuando se le ocurrió poner un periódico en Tierra Blanca, a la inauguración fue ni más ni menos que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a pesar de la evidente mala fama y la manera en la cual murió acribillado a plomazos hace casi 2 semanas, nos deja ver que no era únicamente mala fama. Parece que ese es el tipo de gente con la que le gusta juntarse a los altos dignatarios de la 4T. Impresionante, Aurelio. Realmente yo creo que hay que darle seguimiento a todos tus casos, porque si nos llevamos con el hilo, vamos a ir viendo caso por caso y vamos a ver cuántas afinidades hay. Pero así bueno, es. yo creo que es bueno que ya cerremos con algo bonito. Sí, nada más agradecer a quienes se conectaron esta noche. A José Ramón Nevares, muchísimas gracias. A Consuelo Moreno del Río, mi madre en Orizaba, muchas gracias. Dora María Hernández Guevara, aquí en Jalapa, muchas gracias. Lu Prieto, aquí en Jalapa, muchas gracias. Saludos. De la Ciudad de México, muchas gracias. Aurelena Rodríguez Ibolich en Cuernavaca, muchas gracias. Marco Antonio Flores Morales, aquí en Jalapa, también muchas gracias. César González, Rebeca Castillo, muchos saludos. Rebe.
Rosana Lecay en la Ciudad de México, Jorge Arturo Benavides, Gislaine Bonot, Mane Corona, a Cintia Lobato, también aquí en Jalapa, muchísimas gracias, a Hugo López en la ciudad de Orizaba, Carmen Tamborrell, Anita Sales, Fernando Mendoza, a Alejandra Hernández aquí en Jalapa también, a Raquel Rivera, también aquí en Jalapa, a Salina Páez en Rancho Viejo. Muchísimas gracias. Bianca Moreno en la Ciudad de México, Laureano Martínez, Sandra Cadó en Cancún. Muchísimas gracias a todos quienes nos han hecho el gran honor de acompañarnos esta noche. Amigos y otros que no lo son, pero ya son nuestros amigos. Aurelio, qué gusto. Ahorita no pude yo ver todos los mensajes. Te consta que a veces nos hacen travesuras. Aquí me ayudó el staff. Ok. Con los que yo no tengo aquí en mi, con los que no puedo ver en mi celular, aquí me ayudaron por acá. Yo no sé por qué tampoco no los puedo ver, pero realmente les agradecemos muchísimo y después vamos revisando cada uno de los mensajes. A todos, muchísimas gracias y muchos saludos. La verdad les agradecemos el favor de su atención. Muchísimas gracias. La semana pasada me reclamó Alberto Arismendi que no lo saludé. Esta vez no vi si se conectó, pero igual saludos. Bueno, saludos. Por la que le debía. Y bueno, vamos ya a concluir nuestra clave de hoy. Como bien decías, con algo más amable, más agradable, aunque relacionado con un hecho triste, ¿no? Nuestra recomendación musical de la semana es el cantautor español Pau Donés, con su grupo Jarabe de Palo. Pau Donés falleció el día de ayer, si no me pierdo en los días, porque ya ni sé luego en qué día vivo, desde que estamos en la cuarentena. Y una de las canciones que más disfruto de Jarabe de Palo, El lado oscuro. Esa es nuestra recomendación de esta semana y esperemos que la disfruten. Muy buena recomendación, Aurelio. Ojalá lo disfruten todos y de verdad, de nuevo, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la clave dentro de 8 días. Hasta la próxima. Si Dios quiere. Hasta pronto.